Buenos días, soy la doctora Cecilia Magdalena Pavón Hernández. Soy médica radióloga adscrita al área de imagen mamaria del Instituto Nacional de Cancerología. Para mí es un gusto participar en este curso. Agradezco la invitación al comité organizador. El día de hoy abordaremos el tema de las lesiones no masa y detallaremos su estudio conforme a la actualización del BIRATS versión 2025. Iniciemos por mencionar que actualmente, con el uso de equipos de ultrasonido de alta resolución y la introducción del ultrasonido mamario de tamizaje en poblaciones con mama densa y riesgo elevado de cáncer de mama, ocasionalmente nos encontramos con estas lesiones hipoecoicas que no cumplen los criterios establecidos por el BIRATS del Colegio Americano de Radiología para denominarlas masas. Recordemos que una masa es una lesión tridimensional ocupante de espacio vista en al menos dos diferentes planos. Sin embargo, se pueden reconocer hallazgos ecográficos importantes que carecen de la conspicuidad de una masa, pero aún así pueden representar malignidad. En Japón, el contexto de lesión no masa fue descrito desde la década de 1980, incorporándolo posteriormente en distintas guías de trabajo. Desde entonces, la mayoría de los estudios sobre lesiones no masa se han publicado en Asia. Sin embargo, no existía un sistema de clasificación estandarizado para estas lesiones. El concepto de esta lesión ecográfica fue introducido por Uematsu y colaboradores en 2012. Ellos clasificaron estos hallazgos como áreas hipoecoicas con distribución ductal o no ductal. Las publicaciones subsecuentes utilizaron diversas terminologías para denominar este hallazgo y en su estudio también hablaban de ecogenicidad, distorsión de la arquitectura y hallazgos asociados, como calcificaciones. Debido a la relevancia clínica que este hallazgo representa, la nueva versión 2025 del BIRATS ha incorporado el concepto y uso del término lesión no masa, definiéndolo como un discreto hallazgo que se puede identificar diferente del tejido normal. Se observa en tres dimensiones, pero carece de la discreta marginación de una masa y no se le puede asignar una forma específica. Este con frecuencia es un hallazgo sutil que puede detectarse solo porque el tejido de fondo se encuentra interrumpido o alterado. Puede parecer muy diferente en distintos planos y puede visualizarse primariamente en un solo plano. Debido a que carece de forma y margen y aunado al hecho de que a menudo se ve primariamente en un solo plano, el tamaño puede ser difícil de determinar. Es importante tener en cuenta que una lesión no masa es un hallazgo distinto y que el tejido mamario heterogéneo por sí solo no constituye una lesión no masa. En cuanto a los descriptores que se establecen para la evaluación de las lesiones no masa, se consideran la distribución, que puede ser regional cuando se trata de una gran área geográfica que no conforma una distribución lineal o segmentaria. Focal cuando se trata de un área pequeña y confinada. Lineal cuando se trata de un área longitudinal dispuesta en una línea, que puede conformar una distribución ductal. Segmentaria cuando la distribución corresponde a un área triangular con base hacia el músculo pectoral y ápice hacia el pezón, lo cual puede conformar un segmento de la mama. En cuanto a la ecogenicidad o ecopatrón, puede ser hiperecoica cuando su ecogenicidad se encuentra aumentada en relación a la grasa, frecuentemente igual al tejido fibroglandular. Esta presentación de lesión no masa es inusual. Heterogénea cuando la ecogenicidad es una mezcla de patrones ecogénicos. O hipoecoica, cuando la ecogenicidad está disminuida en relación con la grasa. Se observa gris más oscuro que la grasa, pero no negra. El tercer descriptor son las características posteriores.
pudiendo considerar sin características posteriores cuando no hay sombra o realce posterior a la lesión. Realce posterior cuando el tejido posterior a la lesión parece más brillante e hiperecoico al tejido en la misma profundidad a cada lado de la lesión. Esta presentación de lesión no masa se espera que sea inusual. Sombra posterior cuando el tejido posterior a la lesión aparece más oscuro e hipoecoico en comparación al tejido en la misma profundidad a cada lado de la lesión. Cabe agregar que de las distintas características ecográficas de una lesión no masa, la más predictiva de malignidad es la distribución segmentaria. Y reitero que la forma y el margen no aplican como descriptores, ya que estos no son caracterizables en una lesión no masa. Al igual que las masas, una lesión no masa puede tener características asociadas que contribuyen a la descripción precisa de una lesión no masa y a reconocerla y diferenciarla de un hallazgo real del tejido mamario heterogéneo normal. Diversos estudios han reportado las siguientes características asociadas predictivas de malignidad: distorsión de la arquitectura, sombra posterior, hipervascularidad, extensión ductal o cambios ductales anormales, calcificaciones y corteza ecogénica. También se ha reportado la presencia de pequeños quistes asociados a lesiones no masa, como hallazgo sugestivo de benignidad. Respecto a la correlación con los hallazgos histopatológicos, podemos decir que la presencia de calcificaciones es una característica consistentemente asociada a malignidad. Estas, como todos sabemos, podemos observarlas como finos focos ecogénicos y cuando se detectan por ultrasonido pueden considerarse sospecha de malignidad. Las calcificaciones detectadas por ultrasonido se ha reportado que tienen más de 3 veces más probabilidad de malignidad. Algunos resultados publicados han demostrado que las calcificaciones están presentes hasta en el 51% de lesiones no masa malignas y solo en el 2% de lesiones no masa benignas. Algunas condiciones malignas encontradas en lesiones no masa asociadas a calcificaciones son el carcinoma ductal in situ, sobre todo de alto grado, y el carcinoma ductal infiltrante, así como algunas lesiones de riesgo como la hiperplasia ductal atípica y el carcinoma lobulillar in situ, y algunas condiciones benignas como el fibroadenoma, la cicatriz radial y el adenoma tubular. El valor predictivo positivo de lesiones no masa más la presencia de calcificaciones es de 78.26%. En el caso de los cambios en la arquitectura ductal, estos pueden representar diseminación ductal de células malignas, o bien cambios ductales atribuidos a células tumorales o necrosis dentro del ducto, así como a reacción linfocítica periductal o desmoplasia periductal. Los cambios en el patrón ductal pueden observarse en el cáncer ductal in situ, en el carcinoma ductal infiltrante, en el caso de papilomas intraductales, o bien en condiciones como la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica, así como en entidades benignas como los cambios fibroquísticos y la ectasia ductal. En el caso de la sombra posterior, esta puede representar cambios que estimulan reacción desmoplásica y pueden atenuar el haz de ultrasonido. La sombra posterior puede identificarse en condiciones benignas y malignas. Los ejemplos característicos son el carcinoma infiltrante, un cambio quirúrgico, la lesión esclerosante compleja o ante la presencia de tejido fibroso. La distorsión de la arquitectura puede atribuirse a cambios que distorsionan ductos o rectifican los ligamentos de Cooper. Esta característica asociada puede encontrarse en lesiones benignas como la fibrosis, la adenosis esclerosante y la necrosis grasa. En el caso de lesiones malignas, puede deberse a retracción del tejido alrededor del tumor o bien a extensión del tumor hacia los ligamentos de Cooper o por fibrosis posterior a quimioterapia. Aquí vale la pena mencionar
que la distorsión de la arquitectura es una característica asociada más frecuentemente encontrada en lesiones malignas que en lesiones benignas. En el estudio de las lesiones no masa, la correlación con otras modalidades de imagen, como la mastografía contrastada o la resonancia magnética, es más significativa y predictiva que cualquier característica morfológica en la ecografía. En particular, si estas lesiones no masa correlacionan con distorsión de la arquitectura, asimetría o calcificaciones de sospecha en la mastografía, o bien con realce en la mastografía contrastada o en la resonancia magnética, esto aumenta la probabilidad de malignidad. En el caso de la resonancia magnética, un hallazgo no masa puede ser la correlación sonográfica de una anormalidad documentada por resonancia magnética. Un ejemplo es el hallazgo no masa que corresponde a un cáncer ductal in situ que aparece en la resonancia magnética como un realce no masa. Sutton y colaboradores encontraron que el 40% de los hallazgos ecográficos no masa muestran un realce en resonancia magnética, y de estos, el 97% corresponderán a realces no masa. Este mismo estudio reportó que el 95% de los hallazgos ecográficos no masa malignos corresponden con un realce no masa en la resonancia magnética. Las lesiones no masa representan el 9.2% de todas las lesiones mamarias. Sin embargo, la especificidad del ultrasonido en el diagnóstico de estas en realidad es baja. Existen estudios que hablan de que el uso de ultrasonido Doppler, elastografía e incluso ultrasonido con medio de contraste puede diferenciar malignidad de benignidad en este tipo de lesiones, mejorando así la sensibilidad y especificidad del ultrasonido. Sin embargo, debemos saber las limitaciones de estas modalidades. La elastografía tiene un alto valor diagnóstico para la detección de cáncer y puede potencialmente reducir biopsias innecesarias o incrementar el valor predictivo positivo de la biopsia. Sin embargo, el carcinoma ductal in situ y el carcinoma lobulillar infiltrante, que usualmente se manifiestan como lesiones no masa, tienden a mostrar baja puntuación de elasticidad. Por otra parte, la habilidad del ultrasonido Doppler color y Doppler poder para demostrar la vascularidad anormal asociada a tumores puede mostrar valor diagnóstico adicional. Sin embargo, el carcinoma ductal in situ tiende a mostrar baja vascularidad. En cuanto al ultrasonido con medio de contraste, son muchos los parámetros que deben valorarse, lo cual lo hace poco reproducible. Al igual que la correlación con otras modalidades de imagen, la probabilidad de malignidad de una lesión no masa aumenta en el contexto diagnóstico. En 2014, Kim y colaboradores publicaron resultados de un estudio de 186 lesiones no masa. Ellos sugieren que una masa palpable podría influir sobre la categorización y el manejo de estas lesiones. En relación con la exploración física, las lesiones no masa malignas fueron más frecuentemente palpables que las lesiones no masa benignas. También las lesiones no masa malignas correspondían con áreas que se acompañaban de dolor localizado, más frecuentemente que las lesiones no masa benignas. Otro síntoma que se ha encontrado asociado a lesiones no masa es la secreción patológica. Por otra parte, no hay correlación estadísticamente significativa de las lesiones no masa con la edad de la paciente o con la densidad mastográfica. Los resultados publicados reportan que del 10 al 54% de las lesiones no masa son malignas, de manera que una verdadera lesión no masa debe biopsiarse porque el valor predictivo positivo es mayor al 2%, especialmente cuando correlaciona con otras modalidades de imagen o con algún síntoma. La variedad de diagnósticos histopatológicos que pueden presentarse como lesiones no masa es amplia. En este cuadro resumo algunos de los diagnósticos diferenciales.
En el contexto de los procesos inflamatorios, las mastitis puerperales y no puerperales, así como la mastitis granulomatosa, los abscesos y la mastopatía diabética pueden tener este modo de presentación. Otras posibilidades que ya habíamos mencionado previamente son las lesiones de riesgo, en las que podemos incluir la hiperplasia ductal atípica, el contexto de neoplasia lobulillar, la cicatriz radial y las lesiones papilares, así como las lesiones tipo mucosele. Otras lesiones benignas que pueden presentarse de esta manera se encuentran los cambios fibroquísticos, en donde está descrito que se pueden reconocer la presencia de pequeños quistes asociados, la fibrosis estromal, los cambios fibroadenomatoides y la hiperplasia estromal pseudoangiomatosa. Las lesiones malignas que tienen este modo de presentación son con más frecuencia el carcinoma ductal in situ, así como el carcinoma lobulillar y el carcinoma ductal infiltrante. El carcinoma metaplásico y el carcinoma inflamatorio son otras posibilidades y otras condiciones malignas como el linfoma y la leucemia. Y por último, los cambios posttratamiento, como las zonas de fibrosis residuales, postquimioterapia neoadyuvante y los cambios por necrosis grasa. A continuación, tengo para ustedes algunos casos en los que vamos a poder observar algunos hallazgos ecográficos no masa. En primer lugar, tenemos a esta paciente. Ella acude con una mastografía diagnóstica. Es una paciente de 81 años. En ella podemos identificar la presencia de engrosamiento cutáneo generalizado y una asimetría focal de localización retroareolar en la mama izquierda. En el ultrasonido podemos reconocer esta lesión no masa que se observa predominantemente hipoecoica y podemos apreciar su distribución segmentaria y que también tiene repercusión sobre el sistema ductal. Y vemos otra imagen y estas imágenes hipoecoicas son las que fueron biopsiadas. El diagnóstico histopatológico es carcinoma ductal infiltrante. Esta es otra paciente que acude a realizarse una mastografía diagnóstica. Esta paciente tiene 42 años y acude por masa palpable en mama derecha, encontrando también significativo engrosamiento cutáneo periareolar. En la proyección medio-lateral oblicua izquierda se reconoce este discreto borde convexo que sugiere la presencia de una masa, sin embargo, no se corrobora masa en las dos proyecciones. Estos son los hallazgos ecográficos. Se identifican en la mama derecha estas extensas lesiones no masa que son predominantemente hipoecoicas. Estas áreas fueron biopsiadas y el resultado histopatológico fue hiperplasia ductal usual, mastitis crónica inespecífica, ectasia ductal y fibrosis. Esta siguiente paciente es también una mastografía diagnóstica de una paciente de 44 años. Veamos cómo la composición mamaria es heterogéneamente densa y lo único que podemos reconocer es quizá esta zona de distorsión hacia el tercio medio de los cuadrantes externos, muy posiblemente de localización superior. Reconocemos en ella un discreto engrosamiento cutáneo periareolar, sin embargo solamente lo observamos este hallazgo en proyección MLO y vemos retracción del pezón izquierdo. En ella realizamos el ultrasonido y estos fueron los hallazgos. En la mama derecha, vean cómo si bien es cierto que sí encontramos algunas lesiones que sí cumplirían los criterios para llamarlas nódulos, encontramos algunas otras lesiones no masa. Vemos cambios en la ecogenicidad, la presencia de sombra posterior. Todos estos hallazgos están en distintos radios en la mama derecha. Y en la mama izquierda, nuevamente, lesión no masa que tiene un componente predominantemente hiperecogénico. Esto se localiza en el radio 2-3 de la mama izquierda. Ambas mamas fueron biopsiadas
y ambas tuvieron el mismo resultado histopatológico, carcinoma mixto, con presencia de carcinoma lobulillar infiltrante de tipo clásico y carcinoma ductal infiltrante. Esta mastografía corresponde al estudio diagnóstico de una paciente de 32 años que tiene diagnóstico reciente de linfoma no Hodgkin. Ella acude por presentar masa palpable en la mama derecha que identificamos en el cuadrante superior externo y se acompaña de engrosamiento cutáneo difuso. Al ultrasonido identificamos estas lesiones no masa que tienen una distribución regional localizadas en el cuadrante superior externo de la mama derecha. Lo más significativo, desde luego, son los importantes cambios por edema y estas zonas fueron las biopsiadas. El diagnóstico histopatológico es compatible con infiltración por linfoma. Para concluir, les dejo esta propuesta de manejo de las lesiones no masa. Una vez que corroboramos que se trata de una lesión no masa real, si existe correlación clínica o con hallazgos de sospecha en otra modalidad de imagen, la recomendación es la biopsia. En el caso de identificar distribución lineal o segmentaria, también está recomendada la biopsia, al igual que si existen características asociadas de sospecha. En el caso de lesiones no masa, en donde se identifiquen pequeños quistes agrupados o dispersos, siendo la primera consideración los cambios fibroquísticos, valoraremos categoría BIRADS 2 o BIRADS 3 si a juicio del médico radiólogo es prudente la vigilancia. Es todo en esta presentación. Agradezco su atención y como siempre dejo para ustedes el correo al cual me pueden hacer llegar dudas y comentarios. Muchas gracias.